En primer lugar, es un placer estar aquí y es un placer ver que han asistido a esta conferencia. Esta es una conferencia que ha crecido a lo largo del tiempo. Voy a hablar un poco sobre las complicaciones después del tratamiento no quirúrgico de lesiones de órganos sólidos en niños. El tratamiento no quirúrgico de lesiones se ha convertido en el tratamiento estándar en la actualidad en trauma pediátrico. Hemos tenido mucho éxito. Logramos tratar a nuestros pacientes en un 95% de manera no quirúrgica. De lo que me gustaría hablar hoy es sobre ese 5% que no logramos tratar no quirúrgicamente, y me gustaría dividirlo en los órganos que fallan. Tenemos lesión esplénica 4%, lesión hepática 3%, lesión renal 3% y lesión del páncreas en un 18%. Y me gustaría hablar de qué es lo que falla y por qué, y cuáles son las complicaciones. Una de las razones por las que el tratamiento no quirúrgico falla se relaciona con la lesión intestinal. Uno de los argumentos para no tratar a los pacientes de manera no quirúrgica era que no se lograba identificar las lesiones intestinales. Bueno, los ultrasonidos y su tecnología han mejorado y se han dado algunos estudios que muestran qué sucede cuando no se opera a estos pacientes. Y uno de los mejores estudios fue publicado por Bob Layton en Oklahoma, quien observó a 212 pacientes en un centro de multiestudios y se dividió en 4 grupos. Hubo pacientes que fueron operados en menos de 6 horas, de 6 a 12, 12 a 24 horas, y luego un porcentaje de pacientes que tardaron más de 24 horas. Y lo que se encontró fue que los pacientes operados más prontamente eran los que estaban en peor circunstancia, pero no se vio una relación directa entre la velocidad de operación y el grado de complicación. Esto no se relacionaba a la mortalidad o morbilidad. Se encontró que si las observaciones eran lo suficientemente adecuadas, no era necesario corroborarlo con un ultrasonido o alguna tecnología adicional. Así que comencemos con las lesiones esplénicas. Aquí tenemos una lista de cuáles son las complicaciones del tratamiento no quirúrgico de la lesión esplénica. Tenemos hemorragia esplénica retardada, además tenemos sangrado continuo, pseudoaneurisma de arteria esplénica e infarto esplénico o absceso. En el mundo adulto se sabe que cuando existe un enrojecimiento esplénico se lo emboliza. En el caso de los niños la situación es más complicada. Hay un estudio muy interesante que explora 123 exámenes TAC de pacientes. Esto, se dio antes de que fuera más popular la embolización de heridas. La edad media del grupo era de 10 años y medio. Se trataba de pacientes que estaban bastante mal. 17% de ellos falleció. Algunos de ellos tenían lesiones adicionales y el grado de lesión esplénica era 3. Y lo que se encontró fue que 6,5% de los niños mostraban un enrojecimiento esplénico en el TAC. Y esto se asociaba con un nivel bajo de hemoglobina. Pero no se asoció la extravasación de contraste con la necesidad de esplenectomía, ni se dio asociación con el sangrado esplénico tardío, ni la necesidad de transfusión sanguínea. Y básicamente una extravasación de contraste en niños no se asocia con un resultado negativo. Existen algunos estudios, de hecho alrededor de 11, que hablan sobre la extravasación y la embolización. Y el estudio Davis observó a 123 pacientes. Van der Vlies observó 7 estudios y se observó a 72 pacientes que tuvieron angioembolización. Y se mostró que no existe suficiente evidencia de que este proceso realmente
tenga buenos resultados en el trauma pediátrico, pero había un número significativo de pacientes que fallaban en el proceso no quirúrgico y se pensó que esos resultados podrían ser significativos. Klauder observó a 107 pacientes y se demostró que 4 de 5 pacientes que tuvieron extravasación de contraste no requirieron intervención quirúrgica. Esto fue interesante porque se observó a adolescentes y en realidad no se sabe en concreto cuál es la diferencia para tratar a niños y adolescentes. Se tomó 97 pacientes, muchos con angiogramas negativos, y se encontró que 13% de los pacientes, a pesar de haber tenido angioembolización, no salieron con resultados exitosos. Existen otros estudios, pero lo que resulta interesante es que existe muy poca información sobre la angioembolización, lo suficiente en todo caso para hacer un caso. El mejor estudio es el que salió este año de Grossman y lo que hicieron fue utilizar angioembolización como una alternativa a la esplenectomía y se observó que en algunos casos es preferible la angioembolización. Ahora veamos el resangrado. Todo el mundo se preocupa por esto. El sangrado esplénico retardado. Existe un total de 14 casos de sangrado retardado esplénico en la literatura pediátrica. Y yo creo que en 7 de los casos no se trata de un sangrado retrasado, sino de una presentación retrasada. La mayoría son chicos con edad promedio de 14 años y si medimos el tiempo que tomó para que este sangrado esplénico se diera, el promedio fue de 10 días con más o menos 7. Pero si vemos de manera general la situación, sabemos que los pacientes suelen quedarse internados un día, lo cual impide que se identifique el sangrado retrasado. Entonces habría que cambiar la hospitalización para tenerlos 10 días, pero eso es ridículo, no es necesario que los pacientes se queden durante 10 días. Entonces, ¿qué tan común es? Un excelente estudio de Davis observó los incidentes. Y la razón por la que lo hicieron es bastante interesante. Ellos tenían un paciente de 15 años con lesión esplénica de grado 4, que regresó después de 23 días con un sangrado esplénico retrasado, que causó la muerte. Y bueno, este paciente murió, pero ellos habían tratado exitosamente a 303 pacientes. Esto quiere decir que hay una tasa de fallo de 0,033%. Así que podemos concluir que la tasa de incidencia es de 1 por cada 600 pacientes. Ahora analicemos un poco la reimaginología. La pregunta aquí es si hay un papel para el seguimiento de ultrasonido. Sabemos que existe incidencia de pseudoaneurisma. Sabemos que 5,5% de los pacientes van a tener pseudoaneurisma. La mayoría se tratan de lesiones de grado 3, es decir, de grado alto. Para el grado 3, 80% va a desarrollar pseudoaneurisma. Y para el grado 4, que también ocurre, el porcentaje es de 17%. Existen 16 estudios que observan a algunos pacientes. A fin de cuentas, se puede escoger hacer un examen de ultrasonido y angioembolización en pseudoaneurisma, pero en realidad la mayoría no lo necesita. Así que como resumen, para la lesión esplénica, la decisión debe basarse en la hemodinámica. La angioembolización debe ameritarse para salvamiento. Tal vez sea más aplicable para adolescentes que en pacientes más jóvenes. El sangrado esplénico retardado es raro. Podría ser en un porcentaje de 1 por cada 600 pacientes. Y la mayoría de estos episodios no van a ocurrir durante la observación en hospital. Y en la mayoría de casos de pseudoaneurisma, esta se va a coagular por sí misma. Con respecto al grado, si existe grado 4, hay 5 veces más probabilidad. Si hay grado 5, son 58 veces más probabilidad.
en un hospital general hay 5 veces más probabilidad que un hospital pediátrico. No me maten, se trata realmente de un estudio real y no es el primer estudio. Ahora pasemos a la lesión hepática. Esto es algo que se publicó hace tan solo 2 semanas. ¿Por qué no hay éxito en la intervención no quirúrgica de los pacientes pediátricos? Las principales razones son el shock seguido de sangrado intestinal, sangrado persistente. Otras complicaciones menos comunes son el sangrado tardío. Otra razón menos común es el quiste grande postraumático del hígado. Ahora, ¿cómo se puede predecir el fallo en el tratamiento no quirúrgico? Hay algunas cosas que se pueden predecir: hipotensión, transfusiones, lesiones de alto grado, grado 4 y grado 5, no grado 1 a grado 3. Lesiones múltiples. La embolización de arteria hepática puede ser predecible, lo es en adultos, no sabemos completamente si lo es en niños. Hemoglobina inicial de menos de 8,5, hemoperitoneo grande. Las no predecibles son las de grado bajo. Otro factor no predecible es la edad. En los adultos, si la persona tiene más de 50, 60 años, hay más probabilidad de fallo, pero en el caso de los niños no existe un factor determinante en la edad. Yo quería contarles bastante sobre la embolización de arteria hepática, pero la realidad es que existen muy pocos estudios de casos al respecto. Tomemos en cuenta que solo 3% de las lesiones hepáticas fallan y existen solo 7 casos de embolización de arteria hepática en niños para sangrado agudo. Existen 15 casos de uso de embolización arterial para el retraso de causas de pseudoaneurisma, y esto de hecho es mucho más común. Y podríamos preguntarnos, ¿debemos realizar otra sesión de imagenología para nuestros pacientes que han tenido este tipo de lesión? Solo 1,7% de pacientes con lesiones del hígado desarrollan pseudoaneurisma de arteria hepático, y en su mayoría están asociados con grados altos, es decir, grado 4. Si observamos este estudio, 27% de los casos de grado 4 desarrollaron pseudoaneurisma. Uno tuvo embolización. Así que lo que podemos decir sobre el pseudoaneurisma hepático arterial es que es raro. Parece ser que el sangrado mortal es más común que en las lesiones hepáticas. Además, parece ser que el grado fatal es más común que en los casos de pseudoaneurisma esplénico. No se puede dar una recomendación de alto nivel, y según la literatura hay que tomar estos casos de manera más seria de lo que se toman los casos esplénicos. Voy a darles un poco de información sobre la población adulta. Para el grado 4, 5 y 6, las lesiones de hígado tienen un 91% de éxito con embolización de arteria hepática. Otro 3% adicional va a tener éxito con embolización. Hay un promedio de 6% de fallo. Algunos de los pacientes que han tenido embolización de arteria hepática tienen intervenciones adicionales. Así que, como podemos ver, existe un alto porcentaje de éxito en el tratamiento no quirúrgico de lesiones hepáticas en niños. Cuando se dan fallos, se va generalmente al inicio. Existen pocos casos de sangrado reportados en niños. Los pseudoaneurismas son a menudo embolizados. Algunos procedimientos como el drenaje, el ERCP, PTC o CTC se utilizan en estos casos. El resangrado suele ocurrir en lesiones de alto grado únicamente, más o menos un 6% de alto grado. Todo lo que les acabo de decir es bastante información, así que voy a parar un poco para contarles una anécdota. Tratamos del caso de un chico de 12 años que tuvo un accidente en un cuadrón a 400 kilómetros al oeste de Phoenix. Era un paciente que al tener el accidente se puso de pie, vomitó, pasó sangre por la uretra,
Se quejó de dolor en el costado derecho, se lo intubó en el lugar, se lo transportó luego en helicóptero. Al llegar al hospital 5 horas después de la lesión, no había ningún familiar presente, estaba hipertenso y taquicárdico, su abdomen derecho estaba firme, tenía sangre en toda la ropa, sangre en la uretra y su hemoglobina era de 11. Para los que no conocen mucho Estados Unidos, la flecha azul es Phoenix y la flecha roja está en medio de la nada. Así es como se ve ese medio de la nada y es casi como una muralla china. La gente que tiene cuadrones suele ir hacia allá para divertirse porque es bastante divertido pasear ahí. Lamentablemente este tipo de incidentes ocurre. Este es el TAC del paciente. Aquí podemos ver en el lado derecho los remanentes de su hígado viable. Toda la parte gris es sangre. Esta parte de aquí que parece un bigote es el contraste con la extravasación justamente del paciente que está sangrando por ya 5 horas después del accidente. Aquí tenemos la imagen en 3D. Podemos ver en la imagen que este vaso de acá sigue sangrando de manera activa. Nuestro radiólogo, el Dr. Coben, puso algunos lazos ahí y de esa manera logramos parar el sangrado. Acá podemos ver los lazos y vemos que la mayor parte del hígado sigue viable. Ahora, ¿cuáles son los resultados del tratamiento no quirúrgico de lesiones renales? Hay muy pocos estudios al respecto. Mercy Children en Kansas está realizando estudios. Nosotros formamos parte de su estudio. Son estudios de 10 pacientes. Hemos encontrado que el 3% de los pacientes que tienen fallo ha sido por razones de inestabilidad hemodinámica, sangrado persistente y en algunos casos abscesos y coágulos. Con respecto a las 4 lesiones principales renales, en su mayoría no necesitan intervención quirúrgica y en los casos en los que se necesita intervención se debe a inestabilidad hemodinámica. La hemorragia retrasada persistente también es común como causa de fallo. Se desarrolló urinoma sintomático en 17% de los pacientes y la mayoría de estos casos se resolvió con un drenaje. En casos de lesiones de grado 5, o sea, bastante alto, una vez más la causa de fallo es la inestabilidad hemodinámica. Sangrado persistente. En estos casos altos se concluye con una nefrectomía más o menos a los 20-25 días después de la lesión. Normalmente no se lo hace en el día de admisión. El urinoma progresivo a veces requiere intervención quirúrgica, pero también puede ser drenado y puede haber una reparación. Incluso en lesiones de grado 5, el órgano es salvado en la mayoría de casos. Y en ninguno de los casos de estos niños los pacientes se volvieron hipertensos. Las causas predecibles son la ausencia de material de contraste, también áreas múltiples de extravasación, la transfusión. Una causa no predecible es el tamaño de la extravasación. El que la extravasación haya sido grande no quiere decir que vaya a haber un fallo. Ahora hablemos del páncreas. Creo que aquí debemos hacernos preguntas distintas para el tratamiento no quirúrgico. Para el tratamiento de este órgano se requiere más intervención quirúrgica que con los otros órganos mencionados. La tasa de fallo es del 26%. Las complicaciones más comunes son la fístula pancreática, pancreatitis, remoción inadvertida del catéter de drenaje. Las lesiones de grado 1 y grado 2 son fácilmente tratables de manera no quirúrgica. En el grado 4 y grado 5 generalmente requieren intervención quirúrgica. Creo que en estos casos no hay que optar por la opción no quirúrgica, pero eso nos lleva al grado 3. El grado de fallo predecible es alto. Lesiones múltiples. En general se trata de situaciones que requieren cirugía.
Si hacemos la comparación del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de los pacientes, vemos que aquellos que no fueron tratados quirúrgicamente tienden a quedarse más tiempo hospitalizados, necesitan más tiempo en TPN, tienen más complicaciones generales. Una vez que se han controlado algunos aspectos, de todas maneras ellos necesitan más tiempo de hospitalización y más tiempo en TPN versus los pacientes que fueron operados. Un estudio en el que participamos observó a 162 pacientes de lesión de grado 3 y 2. En este estudio, 57 pacientes fueron sometidos a pancreatectomía distal, 92 pacientes fueron manejados no operativamente, no quirúrgicamente, 13 pacientes fueron tratados solo con la colocación de drenaje quirúrgico, analizados por separado. Así que como conclusión, no se debe operar al paciente si el ducto está intacto. Las complicaciones son más altas en grado más alto, grado 3, 4 y 5. Si el ducto pancreático está perjudicado, se debe operar y tal vez se deba considerar una pancreatectomía distal si el paciente ha sido ingresado prontamente. Una advertencia: si vemos en los exámenes que hay una transección del órgano, esto no quiere decir que en realidad el órgano tiene esta transección. Hay que realmente interrogar el conducto, revisar los exámenes y esto va a guiar nuestro tratamiento. El tratamiento no quirúrgico del páncreas es viable, la tasa de fallo es alta. Ya hemos visto el tipo de complicaciones que se pueden dar. Lo que les diría de manera general es que la tasa de fallo en niños es bastante baja. La lesión de páncreas es una de las razones principales por las que los niños son operados. El sangrado retardado es extremadamente raro en los niños y si existe lesión en más de un órgano es más probable que el paciente tenga que ser operado. Un último comentario: esta es una tabla del tiempo de fallo para tratamiento no quirúrgico. Este es un excelente estudio del Dr. Holmes que muestra que el 40% de los pacientes tienen fallo al cabo de 2 horas, 60% de pacientes al cabo de 4 horas y 75% al cabo de 12 horas. Eso es todo. Muchas gracias.